Mónica, muchísimas gracias, mucho gusto. Muchas gracias por aceptar la invitación a Tijuana Experience. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy contenta y te agradezco la invitación. No, para el agradecido aquí soy yo. Me pongo medio nervioso cuando hablo de temas que me gustan y me apasionan. ¿Cómo descubres tú las letras? ¿Cómo descubres tú toda la comunicación? Pues mira, es un tema que se ha entretejido con la historia de mi vida, ¿no? Uh-huh. Tengo como una experiencia así muy, muy linda con los libros. Yo recuerdo ver a mi mamá leer, por ejemplo, en su cuarto. Okay. Ella tenía su librero, tenía sus libros, ¿no? Y era para mí como el misterio, ¿no? O sea, ¿qué le atrae tanto, ¿no? De estar ahí leyendo. Cuando cumplí 11 años, una de mis tías, la menor de las hermanas de mi mamá, me prestó 2 libros, okay, así como un rito de iniciación, ¿no? Okay. Me prestó el diario de Ana Frank, okay, y me prestó Juan Salvador Gaviota. Así como, te voy a prestar mis libros. Uh-huh. O sea, yo me sentí tan honrada, ¿no? Me sentí tan grande, tan digna de confianza. Dije, es algo muy especial, ¿no? Lo que está sucediendo acá. Y disfruté mucho la lectura. Nunca había leído ese tipo de textos, uh-huh, ¿no? Recuerdo las lecturas de la primaria, lo que ¿no? te iba a comentar yo. De los libros de texto, pero eso fue muy, muy relevante, ¿no? Ese hecho simbólico, ¿no? Del préstamo de los libros. Y del diario de Ana Frank, uh-huh, yo me quedé justo a partir de entonces con el hábito de escribir un diario. Okay. Y así como lo hacía Ana Frank, que le puso un nombre, ¿no? Creo que ella le llamó Kitty a su amiga, que era el diario. Yo también le puse un nombre, ¿no? A mi diario. Y le escribía a esa amiga, ¿no? En el diario. Y de ahí, ¿no? De ahí, digamos, este hábito de empezar a dejar en papel, dejar en palabras mis experiencias, mis emociones, las incertidumbres, ¿no? Cosas que de pronto a lo mejor no platicabas con nadie más, pero que había como este ejercicio casi de diálogo, ¿no? Pues contigo misma, claro, ¿no? Al dejarlo en un diario. En la prepa recuerdo en alguna materia, ahorita no tengo así como el dato fresco porque fue hace mucho, un maestro, ¿no? A la calificación más alta de cada parcial o de cada mes, le regalaba un libro. Okay. Entonces hubo un mes donde yo fui la calificación más alta. Estaba tan emocionada, no sabía qué pedir y mi mamá me dijo, pídele uno de García Márquez. Porque ella tenía varios de García Márquez. Okay. Y me regaló un libro de cuentos que se llama La extraordinaria y triste historia de la cándida Erendira y su abuela Desalmada. Okay. Y también, ¿no? Ese libro todavía lo tengo, ¿no? Es así como súper importante, ¿no? De mi historia como lectora. Pero digamos que era algo así como secundario, no tan protagónico. Uh-huh. Y pues yo creo que fue hasta que empecé a participar en un programa de radio, uh-huh, donde se hacía fomento a la lectura, donde se compartían poemas, se compartían narrativa breve, fue que digamos ya me dejé ir, ¿no? Al mundo, uh-huh, de la literatura, de los libros y al gozo, ¿no? Al gozo que significa poder disfrutar de lo que los grandes autores han logrado con las palabras. Claro. Ahora, tú nos platicas ahorita que terminas en una estación de radio haciendo un programa, pero antes de eso, ¿cómo mirabas tú las letras? Escuché y vi varias entrevistas y mencionas en una de ellas que para ti las letras son muy, muy importantes. ¿Cómo a esa edad le empiezas a dar ese valor? Porque pues a esa edad no le damos tanto el valor. ¿Cómo lo descubres tú o cómo empiezas a apreciar ese tipo de simbolismo? Mira, de entrada, yo creo que de adolescente, ¿no? La manera en que pude como, no sé si todavía apreciarlas, uh-huh, pero sí saber que eran mi lenguaje, fue cuando me di cuenta que yo podía expresarme mejor de manera escrita, okay, que diciendo las cosas oralmente, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que cuando tenía como muchos nervios de decir algo a mis papás, les escribía una carta y se las dejaba en el cuarto y corría, ¿no? Porque me era más sencillo, sí, expresarme así. Entonces de pronto se fueron convirtiendo en esta
en este recurso, en este lenguaje en el que yo me movía, digamos, de una manera más natural. Ya con los años, digo, ya identifico que, porque si de alguna manera tuviera que definirme o explicar quién soy, pues soy una mujer que ama las palabras, ¿no? Que se fascina por las palabras, que desde los distintos ámbitos en los que yo me muevo, en los que trabajo, en los que tengo experiencias, siempre estoy vinculada de alguna manera con las palabras, ¿no? Ya es mi camino, digo, no sé cantar, no sé dibujar, o quisiera tocar el piano, no lo sé, o sea, es mi lenguaje, ¿no? Es mi herramienta. Pero sí, yo creo que de origen tiene que ver con que se volvió mi manera de comunicarme. Ahora, te topas y caes a una estación de radio. ¿Cómo empiezas ahí? ¿Cómo fue esa experiencia y esa, pues, fortuna, no? Como muchas cosas en mi vida, muy circunstancial, ¿no? Muy azaroso. Yo trabajaba en el mismo lugar que Adolfo Morales, el productor y conductor de Ahora Letras al Aire. En aquel entonces se llamaba Volumen 2, el programa, a través de también entonces era Estéreo Frontera. Sí. Los domingos a las 6 de la tarde, ¿no? Una cosa así, ¿no? Cuando la estación era grupera. Y era la sección. Pero a cierta hora ya era como, vamos a cambiarle un poquito el ritmo de perdida, porque es radio pública y hay que darle algo, ¿no? A la comunidad. Entonces, trabajaba con Adolfo, en algún momento salió como el tema de la literatura. Yo no sabía que él hacía el programa de radio tampoco, digo, no trabajamos directamente juntos. Entonces, sí sabías quién era, pero no sabías más allá, ¿no? Yo lo conocía como maestro, ¿no? Como académico, pero no lo que hacía en sus ratos libres, ¿no? Entonces me dice un día, pues, ¿por qué no subes? Ves lo que hacemos en el programa y pues si te late, pues ya, ¿no? Bienvenida, ¿no? Y total que un día llegué yo como espectadora a ver cómo hacían el programa de radio. Y él saca un libro, no sé si de Sabines o de Benedetti, y me dice, escoge algo, porque vas a leer. Porque vas al ruedo, ¿no? Vas al ruedo, así sin pedir permiso. Y bueno, desde ese momento fue así como el encanto, ¿no? Tanto con la poesía, ya de manera así muy, muy tangible, pero también con la radio, porque creo que también soy una persona de radio. Cuando ya hiciste radio, ya eres persona de radio para siempre. Ahora, antes de eso, ¿qué escuchabas en el radio? Yo también traigo un background de escuchar el radio. Mi papá, escuchábamos el béisbol, escuchábamos mucha radionovela, historias. ¿Qué escuchabas tú en ese entonces? De niña recuerdo que buscábamos los programas infantiles, ¿no? Donde los encontráramos en el cuadrante. Me tocó un tiempo cuando Tijuana tenía una estación de radio que se llamaba Radio Amor. Sí. Esa era la favorita de mi mamá. Entonces era Radio Amor toda la mañana, ¿no? Recuerdo mucho el programa de Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, por ejemplo, ¿no? O sea, así como directo al torrente sanguíneo, todo el cancionero de Juan Gabriel. Recuerdo mucho, antes de que fuera More FM, se llamaba Radio Sensación. Y era música también pop, ¿no? Cuando nos dimos cuenta, que empezamos a pescar las estaciones en inglés, pues la 91X, ¿no? Fue en los 80s como también. Sí. Pero yo recuerdo mucho ese disfrute y la fascinación que tenía con mi hermano, mis primos, de ir a los teléfonos públicos. Les pedíamos la moneda, ¿no? Al papá, al tío, para marcar a la estación de radio, pedir canciones y que nos mandaran saludos. Era la gran experiencia de la vida, pues que en la radio te dijeran saludos a fulanito o a la mamá de tal, de parte, ¿no? O sea, era genial esa interlocución con esas voces que escuchábamos, ¿no? Sí. En la radio. Entonces creo que desde ahí se fue construyendo como ese encanto, ¿no? Con la radio. La magia de la radio, ¿no? Porque pues de eso se trataba antes, y sobre todo lo que mencionas ahorita de la primera estación que mencionaste, entre cambio de canción o anuncios metían un poema o metían algo, hasta cierto punto enunciados, pero era interesante lo que el locutor tenía y una voz espectacular, ¿no? Claro, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Eran las grandes voces, exacto, ¿no? Las noticias, recuerdo mucho con mi abuelita que ella escuchaba las noticias, la 1550, ¿no? Sus programas yo recuerdo a mi abuelita cantando canciones de los Freddys, ¿no? Que escuchaba en la radio.
o sea, muy, muy diverso, ¿no? Sí. Muy diverso en cuanto a contenido, pero creo que desde esas etapas fui asimilando como la lógica del lenguaje radiofónico. Exacto. Y a la hora que llegué al micrófono, pues ya, ¿no? Ahora, llegas al micrófono y se hacía el programa una vez a la semana. Mientras tanto, tú tenías planes de irte a estudiar pedagogía, me comentaste ahorita. Sí, fue lo primero que, digamos, logré aterrizar porque de niña, como a mí de niña me dijeron, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Okay. Pues a mí se me abrió un abanico así de ideas, ¿no? Y yo quería hacer todo. Okay. Pero cuando ya, digamos, estuve como en los tiempos de decidir que mi educación superior, descubrí que en Mexicali tenían la licenciatura en pedagogía. Okay. Todavía no existía aquí en Tijuana, ¿no? Esas carreras. Pero bueno, en aquel tiempo ya salir de Tijuana y estudiar en otra ciudad no fue viable, ¿no? Mi familia, bueno, mi papá, ¿no? Así como vas a estar allá sola, ¿no? Que los peligros, en fin, en Mexicali. Entonces, pues me quedó así como la desilusión en lo que superé ese duelo y identifiqué a qué me iba a dedicar. Pues también, ¿no? A Adolfo le debo como ese momento de luz donde me dijo, es que tú eres buena para hacer esto, ¿no? Para el radio. Y de ahí ya, digamos, canalicé todo mi gestión para entrar a la UABC a comunicación en humanidades. ¿Qué fueron esos años de estudiante? A la par ya me imagino que todavía seguías trabajando y hacías radio, pero ya el hecho de tú estar enfrente de un micrófono o escucharte, ¿qué era para ti eso? Mira, yo disfruté la universidad muchísimo. Yo creo que yo entré hasta los 23 años. Okay. Era de las mayores ahí de mi grupo, pero lo disfruté muchísimo. Descubrí que la comunicación es mucho más que la radio. En su momento ya perfilé, ¿no? Mi egreso hacia los estudios culturales. Me fui a hacer un curso al Colmex, ¿no? En género, en fin. Descubrí áreas fascinantes del campo disciplinar y me enamoré. Hacía radio. Finalmente no me dediqué a la radio profesionalmente porque no soy locutora comercial, ¿no? Pero ha sido una herramienta, yo creo que hasta como docente, ¿no? Que me ha servido bastante, que me dio como muchas tablas para comunicarme con mis grupos y en las diferentes actividades que hago, ¿no? Fue una experiencia muy, muy gozosa. De esos años de universidad también, a esos años, a mis profes les debo, por ejemplo, todos los empleos que he tenido después. Okay. Siempre he entrado por recomendación, porque me hablan, mira, hay este espacio. Fui mérito escolar de mi generación. Wow. O sea, yo entré a gozarla. A devorarte la carrera. Sí, entonces lo disfruté muchísimo. Fueron años muy, muy gozosos, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, de que se te cayeran como muchas vendas de los ojos también, ¿no? Claro. Y bueno, creo que es parte como ya muy, muy central de quién soy ahora, ¿no? No, definitivamente. Ahora, una vez que, obviamente estás súper joven, aunque si entraste un poquito después de la edad que estás diciendo de universidad, ¿ya tenías algún plan? Digo, ibas trabajando, a lo mejor ibas agarrando diferentes spots o algo, pero ¿tenías algún plan ya cuando terminaste la carrera? ¿O terminas la carrera y dices, ahora para dónde le doy? Estaba como viendo opciones, ¿no? Nunca soy como una persona como muy paciente. Muy paciente, soy muy paciente en la vida. No sé, los cuantos meses, realmente en un lapso de tiempo muy, muy breve, me invitaron a trabajar a una institución educativa. Me quedé ahí 1 año y medio. En un ámbito que no era como mi área de formación, pero donde aprendí muchísimo y también ese aprendizaje me abrió las puertas de otras escuelas donde seguí trabajando, ¿no? Y dando clases y creciendo. Y no queriendo tu pedagogía ahí va poco a poco, ¿no? Exacto, ¿no? Y finalmente porque también soy de estas idealistas soñadoras que creen que la educación puede cambiar
las cosas, sí, ¿no? Sí. Yo también creo de eso. Como profe, a lo mejor no vas a cambiar el mundo de un día para otro, pero en cada alumno que tienes, en cada estudiante, en cada alumna, dejas algo. Sí. Y algo del cambio se va sembrando ahí, Claro, ¿no? que sí. Ahora, leí que también empezaste a agarrar unos diplomados, me imagino que era como, ¿para dónde le doy? Pero empezaste a aprovechar tu tiempo, ¿no? Soy muy nerd, yo amo la escuela, o sea, Okay. si yo pudiera hasta seguir estudiando más cosas, ahorita ya no me alcanza el tiempo, ¿no? Pero en su momento aproveché y estudié todo lo que se me puso enfrente, ¿no? Estudié, cuando recién salí, me fui al Colmex a hacer un curso en género, en Ibero, en ese momento fue como algo súper innovador, porque era el 2003, 2004, todavía no era como un tema tan central, ¿no? En los debates, y tomé un diplomado en género, Okay. muy, muy padre. Después un diplomado en literatura de Hispanoamérica. Como ya estaba en lo del radio, leyendo, metiéndome con los autores, ¿no? Descubriendo, ¿no? Las obras, pues dije un diplomado, ¿no? Como yo no estudié literatura, necesito formarme, ¿no? Necesito una base más sólida para seguir moviéndome, ¿no? En este medio. Después un diplomado que ofrecían la Caja Galería con el IMBA, Okay. en apreciación de las artes visuales. Ese lo tomé con toda la intención alevosa de hacerme de suministros visuales para mi poesía, para Claro. lo que yo escribo, ¿no? Todo lo que vives es una experiencia de la que se puede escribir. Yo necesitaba imágenes, vocabulario, ¿no? Metáforas de lo visual. Ya estabas viendo futuro, porque antes, en ese entonces, no era tan común ir metiéndole visuales o a la música o poesía. Ahora, ¿ibas estudiando comunicaciones pero no dejaste de escribir? ¿O cómo manejabas esa situación? Yo empecé a escribir. Mis primeros poemas fueron así como a los 19 años, porque estaba muy enamorada. Claro. Y escribí cosas muy cursis, y fue todo lo que hice por muchos años. Cuando estuve en el programa de radio, que empecé a leer más, a conectarme con los autores, con sus palabras, con las formas. A mí me pasa me ha pasado muchas veces que necesito contestarle al autor, ¿no? O sea, eso que estoy leyendo me impacta tanto que yo necesito escribir algo que, a partir de lo que me evoca, lo que me mueve, ¿no? Es como una respuesta, ¿no? Y empecé a escribir mucho entre el, no sé, 2004, 2005, muchísimo en el 2006. Pero era una actividad todavía privada, ¿no? Sí, de sí. pronto, Ajá. Cuando me animaba, leía uno que otro en el programa de radio, ¿no? Ok. De los que ya no me daban como tanta pena, ya los leía. ¿Cómo decidías eso? ¿Este sí lo pongo? ¿Este sí? ¿Este me gusta mucho pero me da un poco de pena? ¿O cómo decidías qué sacar? Digo, porque he visto y soy fan del programa y les da libertad. Adolfo te dice, tú escoge lo que tú quieras leer. ¿Cómo decidías tú eso? Pues muchas veces podía ser como a partir de la emoción del poema nuevo, ¿no? O sea, lo acababa de escribir, estaba recién salido del horno, me sentía orgullosa de lo que había escrito y me animaba y lo leía, ¿no? Yo creo que algo, en general, creo que escribo eso, a pesar de que puedo escribir de muchos temas y con mucha intensidad, soy muy discreta también de cómo nombro las cosas. Es decir, sigo cuidando como la intimidad o mi privacidad cuando escribo, creo, o al menos en aquel tiempo. Entonces, pues en realidad no tenía así como mucho reparo, ¿no? En lo que tallereaban antes los poemas, o tú se los dabas a Adolfo, le hey, ¿qué onda? ¿Cómo los ves? ¿O quién te ayudaba para ese tipo de edición? ¿Se puede llamar así? Sí, los llegábamos a compartir antes, ¿no? En algún momento sí llegamos a tener como ese tipo de ejercicios, nos reuníamos, ¿no? Para eso, pero, y sobre todo porque al final terminamos publicando un libro colectivo con Adolfo, con Jadia Farfán, con Sharon Vázquez en el 2011. Entonces sí hubo este ejercicio así colectivo, ¿no? De revisión.
En mi caso particular, yo soy mi crítica, Okay, mi autocrítica eres tu más propia severa. editora. Sí. Entonces, una, digamos, pauta que yo he seguido, quizás por lo mismo que empecé escribiendo para radio, Ujú. cuido mucho cómo suena el poema, cómo se escucha, Okay. el ritmo que tiene. Entonces, si yo escribo un poema, lo leo en voz alta y algo me hace ruido, una palabra que no suena, como que no va ahí, como que sabes que búsquete un sinónimo, no me convence el sonido del poema, Okay. lo corrijo, ¿no? Lo limpio, hasta que al leerlo fluye como si fuera, ¿no? Un Okay. mensaje así, ¿no? Es una muy bonita forma de decir cómo lo editas, porque muchas veces se queda nada más ahí en escritura. Tú lo platicas, lo cuentas y después lo escuchas, ¿no? Lo grabas y lo escuchas. Sí, muy interesante. Sí. Es como el criterio básico para Ajá. que yo, digamos, comparta, que diga mi poema ya está listo. Okay. Que suene bien. Ahora, ¿qué es lo primero que publicas? ¿Lo que dijiste ahorita del ejercicio que hicieron con Adolfo o publicaste algo antes? Yo publiqué en el 2009, fue una plaquette como parte de la convocatoria que tenía en ese entonces Gilberto Licona y su editorial Existir. Okay. Una editorial también local, independiente, que nace ahí en la Escuela de Humanidades, precisamente, que venía, digamos, yo entré como en la segunda ola, la primera generación de esas plaquettes fueron como el 2002. Okay. Y en el 2009 creo que mi plaquette fue la primera de la segundo tiraje que publicó. La segunda edición. Ajá, eran unas ediciones donde había como un financiamiento, un apoyo tanto del Estado como del ayuntamiento, de las dependencias de cultura, que financiaban la edición, y Existir se encargaba del cuidado editorial, ¿no? Órale. De la selección de los textos, de los autores. ¿Cómo descubren ellos tus textos? ¿Tú los mandas? ¿Tú los compartes? Era una convocatoria. Yo ya tenía tiempo mandando poemas a la revista. Okay. Y publicaban la convocatoria en la misma revista, que rolaba por Humanidades y por muchos cafecitos. Y pues dije, un día me voy a hacer. Ahí sí también me ayudó Adolfo, como para. Yo llegué con mi carpeta de poemas, como para darle sentido, ¿no? Cómo los podemos estructurar, qué dicen, ¿no? Si podemos como agruparlos por temáticas, etcétera. En eso sí me ayudó él como a darles ese orden. Y los mandé y pues quedó seleccionado, ¿no? Okay. Ahora, Mónica, ¿tú escribías para ser publicada o escribías en ese entonces todavía nada más para ti? Porque creo que es difícil para los poetas decir, lo voy a exponer. Es como un artista, ¿no? Expone su pintura y ahí está, y tú no sabes quién lo va a leer. Sí, es un reto. Ajá. He conocido así amigos, amigas que precisamente por eso no publican. Exacto. ¿no? Porque es desprenderse de algo, es como desnudarse, ¿no? O sea, puede ser como muy revelador de un momento, de una historia de tu vida, ¿no? Entonces, en mi caso, yo empecé escribiendo como por cosas que sentía, que estaba viviendo, que necesitaba ponerlas en palabras. Cuando yo escribo, cuando yo tengo como una emoción y la escribo, me ayuda a entender qué me está pasando también, ¿no? Me ayuda a explicar. Es como tu autoterapia, ¿no? Sí, o sea. sí, de alguna manera. Entonces, pero sí ya tenía como tantos poemas, o sea, tenía como, no sé, una resma, yo creo ya de hojas de poemas. Wow. Porque sí escribía mucho. Me despertaba de pronto en la noche con palabras, ¿no? Y apuntarlas así. Okay. Y era como muy, una efervescencia así de. Y y pues dije, ya tengo que hacer algo con ellos, ¿no? Van para afuera. Pues, ahora, ¿qué es para ti recibir la noticia de, sabes que vas a ser publicada en esta edición? Fíjate que en general todos mis libros han sido como muy gozosos los procesos editoriales. Para mí fue una noticia súper feliz, ¿no? O sea, digo, era la intención, yo quería ser publicada, pero que me confirmaran que había sido seleccionada, pues fue muy, muy bonito. El acompañamiento, me acuerdo que por parte de la editorial me ayudó también Laura Jauregui, poeta. Me ayudó ahí a darle los toques finales a algunos poemas.
en la portada y algunas imágenes de viñetas, porque me dijo Gilberto, a ver, pues, ¿qué quieres de portada? ¿Tienes alguna idea? ¿Quieres? Y en ese entonces convivíamos porque por el programa de radio con el poeta Isaac Sereno, que es arquitecto. Okay. Y hacía cosas visuales, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿cómo ves? ¿No? ¿Quieres comprar? ¿Quieres patrocinar la portada? Patrocinar la portada. Y sí me mandó una imagen súper linda de un teclado de máquina de escribir antigua. Okay. Que de hecho se ha mantenido. Soy también muy fan de las máquinas de escribir, así como de todo lo viejito. O sea, ¿fan de Olivetti o qué? Sí. Y quedó la portada así súper linda. Bueno, a mí me encantó, ¿no? Okay. Y así han sido, ¿no? Los procesos son como, han sido partos muy gozosos, ¿no? Los libros en mi vida. Y bueno, ese primer libro fue mi orgullo, muchos años se agotó, ya no hay, ¿no? Se agotó, eran un tiraje de 1000 ejemplares y ya no hay en Tijuana, no sé si... ¿No has pensado en hacer tu segunda edición o el segundo tiraje o algo así? Sí lo he pensado, de hecho tengo varias pláticas ahí como en pausa, porque me gustaría hacer como una edición de reunión de textos de los libros que ya están agotados, poderlos publicar como en una reunión de textos. Sería muy bonito porque traes ya libros publicados, ¿no? Sería como una compilación de tus textos, ¿no? Porque ya no hay, ¿no? Ya de ese no hay, el segundo tampoco no hay. El tercero fue un tiraje muy artesanal, muy escaso, entonces tampoco existen ejemplares ya. Okay. Los tengo digitalizados, los tengo para libre lectura en internet, en una página que se llama isu.com. Okay. Ahí están. Me pasas el link para yo también compartirlos y que la gente que escuche y vea el episodio lea un poquito de lo que... Y también voy a dejar tu link, ahorita vamos a hablar de tu podcast, de todo lo que haces, porque empezamos con la pedagogía, pero luego comunicaciones, y ahorita nos vamos a ir otra vez a la docencia. ¿Cómo nace esa oportunidad de tú ser docente? A partir del primer trabajo que te comentaba, que me invitaron a participar, una maestra de la universidad, empiezo a dar clases en esa escuela. Okay. Di un cuatrimestre de clases y fue un momento también muy luminoso porque recuerdo una clase donde yo les daba como taller de comunicación oral y escrita a un grupo mixto, ¿no? De diferentes licenciaturas. Y una chica que estudiaba, no sé si diseño o arquitectura, les estaba yo explicando el acento diacrítico. Okay. Estaba yo en plena clase y explicándoles, ¿no? O sea, la lindura de poder, ¿no? Diferenciar y el toque que le damos, ¿no? A las palabras. Y bien espontánea, ya, profe, ¿a usted le gusta esto? Así me lo preguntó con tanta sinceridad, ¿no? Y yo al escuchar su pregunta le respondí también con mucha sinceridad y así muy espontánea, sí, ¿no? Y fue donde también yo misma me dije a mí misma, es que esto me encanta, ¿no? Puedo hablar de eso todo el día. Entonces, fue esa experiencia y después seguí. O sea, ya ahora sí que mi perfil, después de que tuve a mi hija, también me invitaron a dar clases en otra escuela. Ahí me quedé otros 5 años, ¿no? Y ya después di clases en UABC y ahorita estoy acá en Ibero, ¿no? ¿Qué es para ti ser docente? Además de que yo sé que se oye, ¿no? Y se ve en tus ojos que te apasiona. Pero al final de cuentas, como lo decías hace ratito, si tú dejas un mensaje a un alumno, ¿qué es para ti ser la maestra que la gente o tus alumnos van a empezar a hacer referencia? Mira, como ya tengo tantos años dando clases, ya he podido un poquito como cosechar, ¿no? Brevas de mi labor. Tanto en educación superior como en bachillerato, porque también estuve 5 años en Instituto Altazor, ¿no? Una prepa aquí local. Entonces, el contacto ¿sabes dónde me doy cuenta? Cuando me encuentro exalumnos en la calle o en el Secud o algo, y que te ven con tanto gusto. Me acuerdo una vez en una feria de libro, yo estaba ahí en un stand y llegó un joven que me imagino que en ese tiempo él estaría haciendo servicio social o algo ahí en la feria del libro. Okay. Con su novia. Y llega y me dice, es mi profe la que te conté que nos ponía películas, ¿no? Porque yo les daba a ellos una materia que se llamaba Psicología del Mexicano. Wow. Entonces,
Sí, yo lloré. Empezó él a recordar la clase, ¿no? Y todo. Y ese tipo de experiencias donde me encuentro a los exalumnos, una chica también, ¿no? Que le di redacción avanzada en UABC. Okay. Y años después me la encontré muy exitosa trabajando en mercadotecnia. Y, profe, yo sí hice tesis. O sea, cuando me vio así como, dije, yo seguro les echaba el rollo de que nadie hace tesis hoy en día porque se titulan automático. Y ella, con tanto orgullo que me lo dijo, ¿no? Profe, es que yo sí hice tesis, mis compañeros no hicieron tesis, yo sí hice tesis, ¿no? Y me dio tanto gusto, ¿no? O sea, haber dejado algo ahí, una inquietud, un interés por la investigación, ¿no? Porque la tesis es eso, ¿no? Es generar nuevos saberes. Entonces, bueno, ese tipo de experiencias para mí han sido donde me doy cuenta que estoy en el oficio correcto. Okay. Ahora, también leí que tienes un libro que se llama Letras Desamordazadas. Desamordazadas, perdón. Esa es la plaqueta de existir. Esa es la plaqueta. Ok. Es la plaqueta. Yo tenía datos que eran el 2011. No, ese es 2009. En el 2011 fue A Cuatro Fuegos, que es el libro colectivo con Adolfo Charón y Jadia. Okay. Y en el 2013 fue, no es cierto, déjame me acuerdo, porque ya los años. En el 2015 fue Nombrarlo Todo, que ese lo editó Nódulo Ediciones, también una editorial independiente aquí de Tijuana. Okay. Y después en el 2017 fue Notas al Pie, que es la edición de ese libro, me lo editaron en Monterrey. Ese libro también muy, muy querido, entrañable, está digital también, porque ya no hay impresos. Okay. Y en el 2019, Rompas en caso de. Esos son mis libros, digamos, de autoría personal. Bueno, el A Cuatro Fuegos fue colectivo, ¿no? Ahora, ¿qué es para ti ser publicada? Obviamente creo que tus poemas van conforme el tiempo, van expresando tus experiencias. ¿Qué es para ti leerlos a lo mejor hace 5 años, 10 años, dependiendo en qué etapa? Creo que la escritura es por etapas también, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti ser publicada y escribir todo lo que has hecho? Mira, creo, digo, no sé si es porque soy yo, ¿no? Pero creo que mis libros han envejecido bien. Al menos creo que el trabajo que hice de selección de lo que se iba a quedar en papel fue adecuado en su momento. O sea, no me da vergüenza ver ninguno de mis libros anteriores, ¿no? O sea, los veo con gusto. Okay. Porque sé lo que representan, ¿no? Lo que representan, como dices, para cada etapa. Sí. Y conforme he ido avanzando, he ido, por ejemplo, Letras Desamordazadas y Nombrarlo Todo son reunión de textos. Es decir, yo escribía y les di forma de libro, ¿no? Okay. Integré un objeto que comunicara, ¿no? Con cierta intención. Pero los libros posteriores ya los empecé a escribir con un reto personal. Okay. ¿No? Por ejemplo, el libro de Notas al Pie. Notas al Pie es uno de mis favoritos. Bueno, ahí todos me encantan. Eso lo voy a buscar porque ese no sabía que existía. Notas al Pie. Notas al Pie es un proyecto que yo tenía ya de varios años, donde de mis libros académicos de lingüística, de filosofía, o sea, todo lo que me leí en la universidad, bueno, no todo, pero de muchos libros que me leí en la universidad, yo iba encontrando frases, imágenes fabulosas, ¿no? Porque, por ejemplo, de sociología, de sociolingüística, ¿no? De ciencias sociales para explicar lo humano, la conducta humana, como metáforas, porque finalmente la interacción amorosa, ¿no? Todos los rituales sociales, pues son prácticas sociales. Exacto. También, culturales. Entonces, yo fui encontrando estas frases, estas ideas que subrayaba, que marcaba, y siempre pensé, no, un día voy a hacer algo con esto. Mi idea era hacer como quizás un libro de ensayos, pero bueno, me salió poemario, ¿no? me salieron poemas. La idea original era presentarlos así con citas APA y todo, ¿no? Con formato y todo. Pero al final de cuentas ya nada más pusimos las referencias al final.
Y son una serie de poemas donde yo fui dejando como mi nueva o mi perspectiva muy personal de lo amoroso, de la interacción humana amorosa, desde mi perspectiva, ¿no? De cómo idealmente, ¿no? Sería, al menos para mí, apoyándome en esas frases, en esas citas de sociólogos, de lingüistas, ¿no? De filósofos. Y bueno, el resultado a mí me gustó mucho, ¿no? Okay. Mucho. Ese fue como ese reto, ¿no? A escribir algo a partir de las citas de los libros que había leído. ¿Te das algún tiempo? Ahorita lo mencionas que fueron años, pero los nuevos proyectos que has hecho, te pones el reto y te pones un tiempo, dices en 3 meses lo voy a sacar, o simplemente vas coleccionando los textos que tienes. Los dejo fluir, los dejo que surjan. Nunca me obligo a escribir algo cuando no siento que puedo escribir. Okay. Por ejemplo, ese de notas al pie, pues ya tenía yo los textos, fue poco a poco irme dando momentos, pero no sé, yo creo que en unos 3 meses quizás me tomó, porque no encontraba un libro que quería citar, ¿no? Donde dice que los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje. Y a mí esa imagen me resulta tan fascinante porque lo llevo a lo amoroso. Y cuando alguien existe en tu vocabulario, cuando el nombre de una persona existe en tu vocabulario, existe en tu mundo. Claro. ¿No? Entonces, si alguien te nombra, estás en su mundo. O sea, eso poéticamente, bueno, a mí se me hizo muy poético. Entonces, yo estaba buscando ese libro, no lo encontraba, me lo prestaron al final y ya pude escribir como los textos que me faltaban, que yo sentía que faltaban en ese libro, ¿no? Rompas en caso de, tenía yo la idea de escribir algo en torno igual a lo amoroso, porque digo, siempre vuelvo al mismo tema, pero diferente, ¿no? Mi reto ahí era escribirlo con otro campo semántico. Y me decidí por el campo semántico de las urgencias médicas, ¿no? Por aquello del corazón roto. De alguna manera, pues sí, aprovechándome de los lugares comunes que nos pueden conectar con los lectores, porque ya están ahí, sí, ¿no? Ahí, están en todas partes. Pero replanteando lo que yo quería decir, ¿no? Y ese libro, digamos, lo que me tomó quizás más tiempo fue meterme a leer libros como el manual de Heimlich, el manual de la RCP, o sea, textos médicos, ¿no? Para encontrar palabras, para encontrar imágenes, para encontrar, ¿no? Y por ejemplo, un manual que encontré de la RCP describe el procedimiento para la resucitación cardiopulmonar, ¿no? Donde la persona, si ves a alguien tirado, tienes que verificar si se mueve su pecho para saber si está respirando. Si no se mueve, te acercas para ver si sientes su respiración en la mejilla. Si no, entonces empiezas con las pulsaciones o torácicas, compresiones torácicas, compresiones, ¿no? Para devolverle, ¿no? El ritmo cardíaco. Sí. Entonces, a mí todo ese proceso se me hace tan poético porque también un abrazo es una compresión torácica. Y sí lo es, ¿no? Entonces, dependiendo de quién sea el abrazo, obviamente. ¿no? Abrazo de oso. Y fui recuperando esas imágenes, del lenguaje médico, de las urgencias médicas, para traérmelo a el duelo amoroso. Claro. Y creo que salió. Y está interesante, ¿no? Te voy a decir, yo obviamente traigo un pasado, un background, una escuela de arquitectura, y ahorita escuchándote, cuando llegas tú con un arquitecto y le dices, hey, quiero hacer un hospital, uno tiene que ir y meterse a esa investigación. Exacto. Eso es lo que tú hiciste. Ahora, cambiando un poquito de tema, yo veo en tus redes sociales, donde ya estás en YouTube, estás en Spotify, estás en varias partes, ¿qué llega primero? ¿Qué decides? ¿Primero le das al YouTube? ¿Primero le das al Spotify? ¿Primero usas nada más la pura escritura, un website, un blog? No sé. Eso te iba a decir. Lo primero a lo que le hice, y por influencia de Rafa Saavedra, con quien estudié comunicación, estudiamos en el mismo grupo, fue al blog. Yo tengo un blog desde el 2004, por culpa de él. Y empecé a escribir, era como mi diario, ¿no? En su momento era la bitácora de lo que vivía, lo que me pasaba, lo que me impresionaba de las noticias del país,
¿no? Era una revista, ¿no? Casi temas así muy diversos. En su momento le entré al MySpace, le entré al High Five, ¿no? ¿Cuánto hubo? ¿Qué? Sí, empezaron a salir las redes sociales, ¿no? como tal, ¿no? De ahí estuve creo que lo primero a lo que entré fue a Facebook. Como usuaria, ¿no? Sí, normal, subías una fotito o algo, pero... Ya después, mucho tiempo después abrí la página ya de como poeta, ¿no? Para publicar ahí cosas. Creo que el segundo espacio que aproveché fue Twitter. En Twitter estoy desde 2010 o finales del 2009 y me encantó. Me encantó la posibilidad, por el ejercicio de síntesis al que te obliga, ¿no? A ser muy preciso en la selección de palabras para decir algo. ¿Antes eran 43 o cuántos eran? Eran 120 y algo y luego ya pasó a 200 ahorita, y feria, ¿no? Le doblaron el número, pero igual sigue siendo... No, y ahorita hasta ya se le perdió un poquito el feeling porque ya te dejan meter fotos y video y ya ahorita como que... Sí, todo. Pero yo lo tengo como mi blog de notas. En vez de tener un cuaderno para escribir una idea que tengo, escribo un tweet, ¿no? Y de pronto una serie de tweets se han convertido en poemas que han quedado en libros. Me imagino. ¿No? Han sido como mi libreta ahí de notas. No interactúo casi con nadie, leo, ¿no? Me gusta leer ahí noticias y no páginas de noticias o autores o a mis amigos, pero no es como para, ay, hola, ¿qué estás haciendo? O sea, no tiene ese uso. Y en el 2013 llegué a Instagram y me encantó. He tenido siempre también como una afición hacia la fotografía, entonces lo visual, hay cuentas impresionantes, ¿no? En Instagram para seguir. Y bueno, al principio también era mi bitácora fotográfica. Y también tendrá que, no sé, unos 4 o 5 años quizá, que ya se convirtió como en mi Instagram de poeta, ¿no? Y a todos les tienes como Muni Tijuana, ¿no? O Muni TJ. Sí, digamos, jugando con la palabra luna en inglés, moon, y luego la Y, porque en mi familia siempre me han dicho Moni. Y TJ de Tijuana, ¿no? Ahora, ¿sigues escribiendo en el blog o ya el blog ya se quedó? Eventualmente escribo cosas. Sí, voy dejando como la síntesis del año, ¿no? Cómo me fue, qué espero de la vida, ¿no? Sí voy dejando cosas ahí. Porque tenías ese como resumen a un lado donde te daba por mes y te daba por semana. Y entonces, si tú querías empezar a leer a alguien o seguir a alguien, ahí de volada lo conseguías. Y esa era una forma muy práctica de poder seguir a los usuarios, ¿no? Ahora, yo te veo y te empiezo a seguir por Instagram y Hipérbole Frontera. ¿Qué significa eso o cómo nace eso? Hipérbole Frontera es un bebé de pandemia también. Es una revista de divulgación literaria y otras expresiones artísticas que nació en julio del 2020. O sea, ya teníamos 3 meses encerrados. Yo necesitaba hacer algo, digamos como terapia quizás de alguna manera también, contra la incertidumbre, para pasar el tiempo libre. Perdón, ¿seguías dando clases ahí? Sí. ¿Cómo fue para ti ese cambio drástico de dar clases en línea? Fíjate que para mí como fluyó bastante bien porque en ese tiempo que estaba en Altazor todavía, en la prepa, ya trabajábamos así, desde antes. ¿No? La parte tecnológica, el Classroom y eso, eran herramientas cotidianas para nosotros. Entonces, para nosotros como profes, para los alumnos, ahí en la escuela fue súper normal. Sí, no más que desde tu casa, pues, ¿no? Y pues bueno, pero yo he tenido ya desde hace muchos años estas actividades de gestión, de promoción de lectura, no sé, de compartir, ¿no? El diálogo continuo. Entonces, al no poder tener como estas experiencias afuera, continuar los diálogos, etcétera, la revista fue para mí como la opción como más natural, ¿no? Sigo publicando, sigo leyendo. Bueno, no publico textos míos, pero abrevan en la revista. De entrada, pues, empecé con mis amigos, ¿no? Hey, mándame unos textos. Te publico. Pero ahorita ya me llegan, como hay una convocatoria mensual. Es lo que te iba a comentar.
me llegan textos de todo el país, me llegan textos de fuera del país, ¿no? Y propuestas también de arte visual, que es en lo que han girado los contenidos de la revista, ¿no? Mayormente. Para esto, antes también ya habías dado cursos de poesías o algún tipo de Taller. ¿De taller? Sí, Ajá. sí. ¿Cómo nace esa propuesta de ti dar algún curso o un taller de poesía? Yo había estado colaborando en distintos momentos con instituciones, Okay. ¿no? Con el ICBC en su momento, compartiendo, por ejemplo, en un programa que se llamaba Los Imprescindibles, Okay. y que hablaba de poetas y compartía su biografía, ¿no? Y su obra, pero más a manera así como de charla, Okay. en actividad de fomento a la lectura. Uh-huh. Fue justo así antes de que empezara la pandemia cuando me invitaron a dar ya propiamente un taller, Okay. así independiente. El lugar todavía alcanzamos a estar ahí en el Grafógrafo. Okay. Y ese fue un taller solo para mujeres, ¿no? Okay. Para trabajar con los temas, ¿no? Que las mujeres escriben, ¿no? Escribimos. Uh-huh. Entonces, fue una invitación. Yo tenía ya tiempo que la idea armarlo, que se me antojaba la idea, que la verdad sí quería, porque había dado el taller de escritura creativa en la universidad. Okay. Con mis estudiantes. Bueno, los estudiantes no tenían de otra más que tomar la clase. Entonces, yo en realidad quería. Pues miren, la clase es esta, pero también tienen esto extra, ¿no? Sí, entonces con un taller así independiente realmente se inscribe o trabajas con quienes quieren, ¿no? O es un interés, una inquietud, ¿no? Una vocación de escribir. Uh-huh. Y sí se vuelve una experiencia también muy gozosa, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué sale de ese primer curso y qué resultado te llevas tú? Pues yo me llevé un aprendizaje también muy, muy rico. Uh-huh. Se editó una antología de poemas, ahí con el apoyo del Grafógrafo como parte de su programa de ¿cómo? Leyendo contra la estadística, algo así. Ya hemos tenido varias veces aquí a René, así es que sí. Conocemos bien. Ya sabes, ¿no? Sí. Se llama Ellas Saben Volar. Ok. Y se publicaron 2 o 3 poemas de cada una de las participantes. Yo escribí la presentación y bueno, tengo ya ese como hijo, como si fuera mi nieto, ¿no? Claro. Sí, al final de cuentas eres la host de ese taller, ¿no? Entonces fue muy padre porque yo he procurado siempre que tengo este tipo de experiencias, pues no se trata que escriban como tú, uh-huh, o que el poema sea lo que tú piensas que debe ser el poema, ¿no? Sino darles herramientas y recursos para que de todos modos ellas, ¿no? O los participantes digan lo que quieren decir, uh-huh, ¿no? Les recomiendas lecturas, ¿no? Ejercicios de escritura creativa, precisamente para que las participantes identifiquen cómo pueden jugar con el lenguaje, con las palabras, ¿no? Y lograr cosas muy interesantes, ¿no? Porque lo que cada una quiere decir, ¿no? Ese grupo era muy, muy diverso en intereses, en edades, en profesiones, ¿no? Tenía una chica abogada, tenía una maestra, ¿no? Académica, en fin, o sea, era un perfil así muy, muy diverso y con temáticas y con intereses también muy particulares, que es importante, ¿no? Escribirlos. Y entonces nada más ir puliendo a partir de los recursos que nos ofrece la poesía, ¿no? Uh-huh. Y la literatura para lograr, ¿no? la mejor forma posible de decirlo, ¿no? Wow. Y sobre todo que se sientan satisfechas de lo que escribieron, ese es como el objetivo. No, y además, como dices, haces la antología y ahí está, ¿no? Ahí está reflejado y ahí está abierto para la gente que hizo el curso. Ahora, regresando un poquito a Hipérbole, ¿cómo ha funcionado? ¿Cómo has visto tu proyecto? Porque obviamente surge de la pandemia y todos creíamos que iba a ser 40 días, pero esos 40 días ya llevamos 2 años. ¿Cómo has visto la respuesta de las personas que han participado? Ahorita comentas que de toda la República y me imagino que si lo pones en el internet lo ve alguien en otra parte del mundo. Pues mira, ha sido una experiencia muy, muy grata, uh-huh, porque yo empecé, la verdad, quizás en un sentido, digo, dentro de todo, pues egoísta, porque era para poder estar bien yo. Okay. ¿Sí? Y en el proceso, pues
apoyar, ¿no? Divulgar, difundir. Es una revista sin fines de lucro, es decir, yo no puedo ofrecerle ninguna retribución a quien envía sus propuestas, pero digamos en contraparte ofrezco los espacios de publicidad gratuitos. Claro. Entonces, convoqué también a editoriales independientes, oye, ¿quieres anunciarte?, ¿no? Y la respuesta fue también muy bonita, ¿no? O sea, me sorprende que me han llegado, por ejemplo, poemas de una chica que está en Francia y que estudia español, wow, de una chica en Brasil, de distintos estados de Estados Unidos, de Cuba, de varios estados de la República, de aquí de Baja California. Y algo que ha enriquecido mucho son las aportaciones también de quienes comparten reseñas, de quienes comparten ensayo. He tenido el gusto de compartir obra de poetas amigos, ¿no? De Alfonso García Cortés, de Jorge Ortega, de Olga Gutiérrez, de Flora Calderón, de Ensenada. Y bueno, en reseñas he estado recibiendo cada vez, ¿no? También más ese tipo de trabajo, que es seguir como dándole voz, ¿no? Quien nos comparte una reseña nos está invitando a leer, claro, también a otro autor, ¿no? Otra autora. Entonces, creo que el objetivo de las revistas se ha cumplido bastante bonito, ¿no? Es una revista chiquita, son poquitas páginas, porque tampoco me quise como... ¿Todo lo haces tú? Todo lo hago yo. Ok. Todo lo hago yo, o sea, todo el diseño editorial, redes sociales, ¿no? La edición cada mes. Es un trabajo mío, ¿no? Es mi bebé. Entonces, pues hago lo que está en mis posibilidades, que mantenga mi salud mental y no, claro, lo contrario, ¿no? Entonces, pues ha sido muy grato. A mí me ha sorprendido sobre todo, ¿sabes qué? La respuesta de los artistas visuales. Uh-huh. Porque yo tengo muchos amigos escritores y poetas que, oye, mándame, y sí, ¿no? Comparten, buena onda. Pero no me muevo tanto en el mundo del arte visual aquí en la región. Entonces, a mí me ha conmovido mucho la generosidad de quienes mandan sus piezas, exacto, sin conocerme, sin cobrar un peso, y piezas realmente, o sea, a mí me encantan mis portadas de Perú de la Frontera, porque aprecio mucho, ¿no? Esa generosidad con la que los artistas visuales también comparten su obra, ¿no? Y bueno, si en eso yo puedo apoyar para divulgar y que ellos también sean conocidos, pues genial, ¿no? A mí se me hizo súper interesante, y ahí es como llego, ¿no? Ahí es como digo, a ver, espérate, no nada más era poesía, no nada más era un ensayo, sino mándame también una fotografía o mándame una pieza, ¿no? Entonces, obviamente la foto digital. Ahora, también veo que haces, ahorita lo mencionabas, música, haces poesía, que empezaste a mezclar eso. En el lugar de nopal, me platicabas hace ratito. ¿Cómo o a quién ves tú como referencia que tú dices, me gustaría hacerlo algo así parecido? Pues mira, la música no la hago yo, la hace Gaby. Yo nada más leo poemas. Ajá. Pero, pues mira, es que cuando nosotros empezamos a hacer eso, no había nadie más, ajá, que lo hiciera así, aquí en Tijuana al menos, ¿no? Uh-huh. Yo tengo amigos... a lo mejor en el centro del país, ¿no? Tengo un amigo muy querido del Juárez que tiene muchos años haciendo ese tipo de shows, ¿no? Donde lee sus poemas y tiene músicos invitados, okay, incluso ha grabado discos, ¿no? Donde él escribe las canciones, etcétera. Pero acá no hemos visto, no se había presentado ese tipo, uh-huh, y no con ese sabor con el que lo hacemos nosotras, la verdad, ¿no? Gabriela es, yo creo, una de las mejores voces de Tijuana. Canta con un feeling y con una calidad interpretativa así genial. O sea, yo disfruto mucho cada concierto porque es estar ahí oyéndola, pues, ¿no? Es parte de... tener concierto, no gratis. Entonces está muy padre eso. Pero fue quizás en este gusto por estas dos formas de arte, ¿no? Por la literatura y por la música, y cómo pueden cruzarse, cómo pueden conectarse, cómo pueden dialogar, ¿no? La selección de poemas y textos que nosotras hacemos van dialogando, uh-huh, se van contestando, en un diálogo juguetón, lúdico, ¿no? La temática siempre es amorosa, siempre es para que
quienes nos escuchan y van a ver los espectáculos lo disfruten, lo pasen muy bien, se sonrojen, ¿no? Se enamoren, sientan que hay esta belleza, ¿no? En la vida y en las relaciones humanas, ¿no? En general. Entonces, y en el Inter, pues ya les compartimos un poema de tal o cual autor, ¿no? Ya sí nos pasa con frecuencia que al final del show nos preguntan, oye, el poema tal, ¿no? ¿En dónde lo encuentro? Imagino, ¿Quién lo escribió? ¿No? Entonces, para mí también esa es parte también como de fomento la lectura. Ahora, me imagino que el primero ha de haber sido como, sí, lo hacemos y ahí como un juego y todo, pero me comentas que también grabaron un disco. ¿Dónde lo podemos escuchar? A lo mejor yo te comento que solamente vi pues hasta cierto punto clips de poco tiempo, no hay ni una versión de todo el show. No. Que a lo mejor podemos hacer algo ahí, Pablo, y nosotros acá con edición. ¿Cómo surge eso de hacer primero la grabación y después de dónde se presentan o si sigue en pie seguir haciendo presentaciones? Sí, el disco porque el show tiene... Ya tiene rato, ajá. El 2013. Ya vamos a cumplir 9 años en junio de este año. Inicialmente estábamos Jadia Farfán, Gabriela Bojorquez y yo. El año pasado ya Jadia, pues sus compromisos y su plan de vida la llevó hacia otro rumbo y seguimos Gaby y yo con el proyecto. Sí hay planes, sí, digo, en la medida en que la pandemia nos vaya abriendo espacios y posibilidades, pero sí, ya por ahí tenemos un evento en puerta en febrero que no lo voy a dejar pendiente para anunciarlo próximamente. E incluso estamos haciendo también como shows privados, ¿no? O sea, nos invitan a algún cumpleaños, algún Es que evento. Se presta, ¿no? Sí, se presta. Sí. Y vamos adecuando de pronto a la personalidad o al gusto de quien cumple años, ¿no? A quien estamos celebrando. Claro. Para que lo pase bonito, ¿no? También. Entonces, pues es un proyecto que a nosotros nos encanta, ¿no? Siempre decimos que ahí liberamos una cantidad bárbara de endorfinas, ¿no? Salimos tan felices de ese show, que pues lo hacemos con mucho, mucho gusto, ¿no? Y pues hemos tenido una retroalimentación muy buena, ¿no? Nuestro público, nos pueden seguir en redes sociales, así como Noches de Luna Brava. Okay. El disco se grabó en el 2014, si no me equivoco. Teníamos un año y nos había ido también que dijimos, hay que hacer un disco. Pero ahorita está el proyecto de hacer uno nuevo, pero con canciones originales, porque el disco anterior pues son canciones, baladas, ¿no? Clásicas, boleros. Algo ya un poquito más de renombre para ir también. Era un show nuevo, tenías que hasta cierto punto ambientar de lo que ya a lo mejor conocían como música, pero ya ahorita dándote tú la oportunidad de ver la reacción del público, pues dices, mejor meto música original, ¿no? Exacto, ¿no? Y es como un proceso que estamos ahí trabajando. Gaby está empezando, bueno, ya tiene rato escribiendo canciones, pero está empezando como a darles forma ya para el show, y pues en eso andamos ahorita. Ahora, Mónica, ¿para ti qué es, para ir ya cerrando nuestra entrevista, nuestro episodio, qué es vivir aquí en Tijuana? Obviamente lo veo ahí en tus iniciales de TJ, para la gente americana le llaman TJ, para nosotros TJ es Tijuana. ¿Qué es para ti vivir, producir y hasta cierto punto sacar todo lo que eres de aquí de Tijuana? Mira, yo no nací en Tijuana, nací en Irapuato. Llegamos aquí cuando yo tenía 2 años, pero una vez la poeta Carla Fessler me dijo, es que los tijuanenses, digamos, parafraseando a Chabela Vargas, ¿no? Que los mexicanos nacen donde les da la gana. Los tijuanenses nacemos donde nos da la gana también. Entonces me pareció muy, muy precisa, acertada, sí, muy acertada. Yo me siento, ¿no? Totalmente más 2 tijuanense. Años, pues, nada que ver, ¿no? Y para mí siempre ha sido mi casa, ¿no? Es el espacio donde me he formado, donde he aprendido todo lo que soy, ¿no? Donde he tenido las experiencias más felices, también las más tristes, pero que me han forjado, ¿no? En la persona que soy hoy en día. Es una ciudad infinitamente generosa, bueno, que yo solo tengo gratitud, ¿no? Que me indigna cuando
cuando no, es maltratada, ¿no? Cuando no es apreciada por todo su valor, que celebro que estemos recuperando nuestra ciudad. Espero que no la perdamos nunca, ¿no? Yo tengo el recuerdo de aquellos años tan terribles no sé, entre el 2007, no, ¿qué sería? 2007, 2010. Donde hubo mucha violencia y donde todo. Había mucha violencia. Entonces yo celebro que recuperamos la ciudad, que recuperamos las calles, que pudimos, no sé, volver a leer poemas en el Dandy del Sur, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de experiencias. Porque es una ciudad realmente muy generosa, ¿no? A mí me hace muy feliz poder aportarle algo mínimo, aunque sea, desde cada uno de los ámbitos en los que estoy, ¿no? Claro. Con la revista, con el programa de radio, como docente, ¿no? No puedo quizás, como te decía hace rato, cambiar el mundo, cambiar las cosas, pero en cada uno de mis estudiantes creo que voy dejando algo de lo que quiero para Tijuana también. Perfecto. No voy a cerrar el episodio sin antes preguntarte o comentarte sobre tu podcast, que la verdad me gustó mucho. Yo soy súper fan de los podcasts y creo que desde el jueves pasado he estado escuchando, no sé cuántos poemas tienes ahí, pero están unos muy bonitos, unos muy cortitos, a lo mejor como dices tú de los tweets que sacas, pero otros también ya estás incluyendo lo que has estado trabajando, lo último. Platícanos nada más así, ¿de dónde nace esa opción de tú ponerlo en un podcast? Yo creo que un poco derivado de esto de hacer radio, ¿no? Tantos años, quizás como una manera de seguir compartiendo también poesía por medios sonoros. Surgió ahí la manera de poder generar la cuenta y subirlos, precisamente porque tengo como muy claro que esa ha sido como una de las maneras principales de compartir mis textos, ¿no? En la lectura. Claro. Entonces, como una forma quizás, ¿no? De divulgar lo que hago, porque bueno, ahí están, ¿no? Para que los escuchen. Y fui poco a poco subiendo una selección de poemas de cada uno de los libros o de las antologías en las que he participado también. Perfecto, pues entonces a mí nada más me queda agradecerte una vez más por estar aquí con nosotros y compartir lo que haces. Pues de nuevo, muchas gracias por la invitación y agradecer el espacio para compartir pues esto que hago, como les comparto, pues con mucho gusto. Y pues ojalá que se acerquen, ¿no? Que se acerquen a las páginas, que lean. Vamos a dejar de referencias todo lo que haces porque estás en todas partes. Así es que muchas gracias y vámonos.